Hola nuevamente, estimados amigos. Les habla Mario Alberto Ochese Sanguinetti desde Lima, Perú. Y quiero hacer una aclaración antes de empezar con mi breve exposición. Es que yo no soy Lavasori. Yo no soy Lavasori, sino el hermano gemelo de Lavasori. Hermano gemelo. Y muchos me siguen confundiendo con él o piensan que soy la misma, o sea, piensan que yo soy Lavasori. No, yo soy el hermano gemelo de Lavasori, eh, conocido activista o ex activista porque ya está retirado y que, bueno, yo por mi parte hago mi propio trabajo de investigación para volcárselo a ustedes para que lo analicen, porque pienso que también algunas cosas que pueda yo decir son de hecho reales, verdaderas, exposiciones claras y concisas y convincentes, pienso yo. No, tal vez no todas, pero la mayoría de mis exposiciones tienen sentido. Y, como dice la Watchtower, es lógico concluir que la Watchtower, con estas contradicciones que yo presento, estas falsedades, es lógico concluir, como siempre dice la Watchtower, de que esta religión no es la verdadera. Es lógico concluir a través de mis videos de que esta religión de la Watchtower no es la verdadera. En esta oportunidad yo quisiera que ustedes se remonten a la atalaya del mes de febrero del año 2024, o sea, hace el mes pasado, ¿no es cierto? Febrero 2024, página 4, párrafo 9. Y así dice: nuestra época es muy diferente a la del antiguo Israel y a la del siglo segundo, cuando la apostasía se apoderó de la congregación cristiana. ¿Cómo se llama la época en la que vivimos? Normalmente la llamamos los últimos días de este sistema malvado. Pero la Biblia muestra que en el mismo momento, o sea, comenzó otro periodo de tiempo más largo y más importante. Se llama los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice que empezó en 1914 y terminará cuando la humanidad alcance la perfección y la tierra se convierte en un paraíso bajo el reino mesiánico. O sea, estos tiempos de restauración para la Watchtower va a durar 1000 años. Porque la Watchtower dice que la tierra se convertirá en un paraíso después que se termine ese periodo de 1000 años. Y recién ahí la gente que esté en el paraíso obtendrá la inmortalidad. Bueno, sigo leyendo. ¿Y qué otras y qué cosas y qué cosas restauró Jehová en 1914? Jesús empezó a reinar en el cielo y por tanto Jehová volvió a tener un gobernante que lo representaba, un heredero del fiel rey David. Pero eso no fue todo. Poco después, la adoración pura por fin comenzó a ser restaurada. Um, o sea que en el año 1914 la adoración pura por fin comenzó a ser restaurada. Quiere decir, estimados amigos, que si esto ocurrió en el año 1914, entonces Russell murió en el año 16. Quiere decir, pues, que todo lo que enseñó Russell antes del año 14, pues no era, digamos, parte de la adoración verdadera, no porque la restauración de la adoración verdadera empezó el año 14. No debió haber empezado con Russell, digo yo, cuando él fundó este movimiento en 1879, creo yo, unos 40 años antes, digamos. Bueno, eso no lo entiendo, ¿no? Que dice la Watchtower que en el año 14 se empezó a restaurar o se empezó a, digamos, a restaurar la adoración pura recién en el año 1914. Entonces, ¿qué cosa hizo Russell? ¿Qué hizo Russell durante esos años anteriores? ¿Restauró la adoración verdadera o no? ¿Por qué a partir del año 1914, 2 años antes de su muerte? Bueno, que conteste a los testigos de Jehová esta pregunta. Pero
Lo que quiero también eh, recordarles a ustedes es que es cierto, estamos viendo los últimos días, pero también la Biblia dice que en estos últimos días o estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Ustedes se preguntan, ¿y cuándo Jesús empezó o Dios empezó a hablar por el Hijo a la gente? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En 1914? ¿Cuándo empezó Dios a hablar por el Hijo? Eso es lo que dicen las Escrituras. Y ustedes, los que tienen mejor memoria, podrán encontrar el texto bíblico. Pero yo voy a hacer un esfuerzo para ver acá en la concordancia electrónica, y acá vamos a ver dónde está el texto importante, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 2, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, ¿no?, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si la Watchtower dice que los días postreros son los que estamos viviendo nosotros hoy, quiere decir pues que los cristianos del primer siglo y los que vinieron después no estaban viviendo en los últimos días. Pero sin embargo, encontramos en Hebreos 1:2 que ya estaba hablando acá el apóstol Pablo, me parece, ¿no es cierto? Estaba hablando cuando escribió su carta a los Hebreos, ¿no es cierto? Él estaba declarando que ya Jesús nos ha hablado que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en los postreros días, por los postreros tiempos. O sea, entonces, ¿cuándo comienzan los últimos días o postreros tiempos? ¿En nuestra generación? ¿O ya había empezado en la época del apóstol Pablo? Es una pregunta que uno se hace. Y parece ser que si uno, digamos, hace una elucubración, que estamos viviendo, terminando los 6.000 años de la creación del hombre, los 6.000 años, los dos últimos días correrían desde la época de Cristo al día presente, que da más o menos 2.000 años. De los 6.000 años de Cristo hasta el momento son 2.000 años, o los últimos 2 días de los 6.000 años. Entonces podría ser esa una interpretación, ¿no es cierto? De los 6.000 años, los últimos 2.000 años son pues los últimos días de esos 6. Bueno, cada uno que saque su conclusión, pero acá es importante citar de que para Pablo en Hebreos 1:2, los postreros días ya estaban ya corriendo, porque Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días. Y así que aquí hay un problema que tiene que contestar la Watchtower. Ahora bien, estimados amigos, la sociedad Watchtower dice que la restauración de todas las cosas es un periodo más largo, y que tiene que ver pues con el inicio del año 14 hasta que se establezca el paraíso y termine el milenio, cuando todo sea un paraíso realmente perfecto, ¿no es cierto? O sea, va a ser un paraíso en evolución durante el tiempo que va corriendo hasta llegar a su perfección al final del milenio. O sea, los tiempos de la restauración de todas las cosas para la Watchtower es un tiempo que se puede prolongar hasta el fin del milenio, desde el año 14. Pero los últimos días son los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y esto empezó también en el año 1914. Entonces, todo gira alrededor del año 14. Pero, ¿cuál es el punto acá? El punto es que para que los tiempos de restauración de todas las cosas para Watchtower se cumplan, es necesario que Jesús reine, y de hecho está reinando para la Watchtower desde el año 1914. Entonces, eso significa que Jesús se fue al cielo y esperó hasta el año 1914 para empezar a reinar. Pero primero tuvo que irse al cielo, abandonar la tierra. Terminó su misión redentora, se fue al cielo y esperó hasta el año 14 para sentarse en su trono.
El problema con esto es que si uno lee el mismo libro de los Hechos, capítulo 3, se nos dice claramente que el cielo retiene a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Lean ustedes Hechos capítulo 3, eh, 19 al 21, leanlo corrido, y van a ver ustedes que Jesús está retenido en el cielo. Ya está en el cielo, retenido, sostenido, agarrado, por decirlo de alguna manera, cogido, ¿no? Y luego soltado. ¿Cuándo? Cuando vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. De manera que es todo al revés. No es que Jesús se va al cielo y el año 14 Él se sienta en su trono celestial. No. Para que la restauración de todas las cosas se produzca, Él tiene que abandonar el cielo. Por eso dice, es necesario que el cielo retenga. ¿Hasta cuándo lo retiene? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Después esa retención de Jesús tiene que terminar en los cielos para que Él pueda volver y restaurar todas las cosas que hablaron los profetas. Lo que hablaron los profetas de tiempo antiguo. Así que aquí hay otro problema. Para la Watchtower, Jesús toma su asiento, su trono en el cielo. Pero la Biblia dice lo contrario, Pedro dice lo contrario, que primero tiene que abandonar el cielo, venir a la tierra para efectuar la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese impasse, estimados amigos testigos de Jehová? Y aquí tienen un segundo problema estos señores de la Watchtower, este cuerpo gobernante caduco. Bueno, dice, ¿y qué cosas restauró Jehová en 1914? Jesús empezó a reinar en el cielo. Ahí está el error. Él tiene que abandonar el cielo para poder reinar en la tierra y restaurar todas las cosas. Y es al revés. Debe empezar a reinar en la tierra. Tiene que volver. Mateo 25 claramente se nos habla de esto. Mateo 25, 31 y 34. Y dice acá, y Jesús empezó a reinar en el cielo y por tanto Jehová volvió a tener un gobernante que lo representaba, un heredero del fiel rey David. Eso es importante que lo anotemos. Un heredero del fiel rey David. Cuando uno tiene un heredero, uno está hablando que tiene un hijo a quien le va a dar todo. ¿No es cierto? Un heredero. Un heredero que sale de su propia dinastía, de su propio ADN, de su propia sangre. ¿No es cierto? Y este es el Jesucristo. Por eso que Jesucristo nace de María, quien sí desciende, ¿no es cierto?, del rey David. Entonces él, de ella, hereda el linaje davídico, el ADN davídico, y tiene el derecho para gobernar. Aquel cuyo hombre o varón tiene el derecho de tomar la corona, la tiara, el cetro, el trono, todo, porque desciende del rey David. Y esto es importante que lo entendamos. Y es que, por otro lado, en Hechos 2, 29 y 30 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. En cuanto a la carne, su descendencia en cuanto a la carne. Pero aquí vemos que la Watchtower dice claramente que Jesús es el heredero del fiel rey David. Pero la Watchtower también dice que este Jesús es conocido también como el arcángel Miguel. Entonces, ¿quién está gobernando entonces en el trono de David en el cielo, supuestamente? ¿Un ángel? En este caso un arcángel, el arcángel Miguel, a quien la Watchtower llama Jesús. Si es un ángel el que está reinando, entonces podemos decir
que hay un ángel que es descendiente del rey David. Que el rey David tuvo un hijo que es un ángel, ¿no? Literalmente hablando. Y esto es imposible. Y Jesús para la Watchtower es el mismo Miguel, pero no olvidemos que Jesús recibió ese nombre como humano. Él era Jesús nacido de María. En Mateo 1:35 se nos habla de esto. Y que Jesús fue el nombre dado al hombre, al Hijo de Dios. No a un arcángel, al hombre. Y vemos nosotros, estimados amigos, que Jesús tiene que volver para sentarse en el trono de David. No puede él reinar desde los cielos en un trono donde él nunca se sentó en el cielo, nunca estuvo sentado en el cielo. No se puede restaurar un reino davídico en el cielo. Tiene que ser en el mismo lugar donde estuvo, partiendo por ese principio. Y ¿qué es lo que más dice la Watchtower en la Atalaya del 1.4 del 2010, página 19? De modo que el arcángel Miguel es Jesús, dice. Imposible. Imposible. Porque tenemos en el cielo que aparece Miguel, pero también en Apocalipsis 22:16 aparece Jesús, que dice que es del linaje de David. Jesús el hombre. Y otra persona es Miguel. Aparecen esos dos personajes, pero en Revelación 22, este Jesús se manifiesta como el del linaje de David, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Pero dice acá la Watchtower, de modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra, después que resucitó y volvió al cielo. Jesús retomó su servicio como Miguel, o sea, se convirtió nuevamente en arcángel, el jefe de los ángeles, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús retomó su servicio como Miguel, o sea, retomó su servicio como arcángel. O sea, en el cielo, Miguel es un arcángel y jefe de los ángeles. No solamente retomó el servicio como Miguel, sino también retomó su posición como arcángel, porque para la Watchtower Miguel es un arcángel. Y dicho esto, ¿cómo es posible que un arcángel esté gobernando en el trono de David cuando tiene que ser alguien de su propia sangre que tome su trono? Eso lo vemos en Hechos 2, 29 y 30 que hemos leído. Y esta es la gran contradicción de la Watchtower, el gran engaño de que hacernos creer que quien está reinando en el cielo es Jesús el que vino a la tierra. No, porque aquí dice que retomó su servicio como Miguel. Pero Miguel, ¿por qué no dice que Jesús retomó su servicio como el arcángel Miguel? Que digan completo, como el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles. Y entonces deberían concluir de que quien empezó a reinar en el año 1914 es un ángel, el arcángel Miguel. Pero como ven ustedes, estimados amigos, la Watchtower, ¿no es cierto?, no sabe ni lo que dice. Y recordemos, en Mateo 9:27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron los dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesús es hijo de David, el Jesús hombre. Entonces, no puede ser que la Watchtower nos diga pues que el arcángel Miguel es Jesús. El arcángel Miguel es un arcángel y Jesús es el hijo de David. Pero David no tuvo un arcángel como hijo, sino a un ser humano. Todos los que reinaron en su trono después de él fueron hijos salidos de él, ¿no es cierto? Así que, estimados amigos, tenemos que pensar bien en lo que enseña la Watchtower y salirnos de esta secta que es peligrosa, que es maligna, ¿no es cierto? Y que realmente nos hacen creer de que prácticamente es un arcángel que está reinando hoy día desde el año 1914 al mundo entero. Cuando sabemos también por el texto de Hebreos que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, dice la Biblia. Entonces, si esto es verdad, entonces es imposible que quien esté gobernando en el cielo sea el descendiente de David, ¿no?, de su propia sangre, de su propio ADN. Esta es una gran mentira satánica, diabólica de la Watchtower. Que no lo quiera ver es un necio.
Esta es la realidad. Y este es mi comentario puntual para este comentario que hace la Watchtower en su atalaya del 2024 de febrero de la página 4 y párrafo 9. Bueno, estimados amigos, gracias y será, como siempre les digo esto, hasta un próximo video. Chao.